Dios le bendiga abundantemente y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones. Queremos agradecer a Dios primeramente por su vida. Pedimos a Dios que cada semana que usted está con nosotros, pues que Él se revele a su vida a través de esta palabra que estamos enseñando. Como cada sábado continuamos con el estudio del libro de Primera de Corintios. Para el día de hoy estamos en el capítulo 15, la resurrección de los muertos, un tema sumamente interesante para la iglesia de Cristo. Vemos que el apóstol Pablo llega aquí a uno de los temas espirituales más importantes de esta carta. Entonces, en la primera parte, él habló de cuestiones carnales, de situaciones que estaban enfrentando en la iglesia o referente a lo que es la naturaleza física, al trato de esos asuntos que a los corintios le parecían importantes y que son importantes también para la iglesia de hoy. Después Pablo pasa a hablar, después que tiene una serie de enseñanzas acerca de esas cuestiones que en la iglesia estaban siendo toleradas como algo súper normal, entonces él da la enseñanza específica acerca de cómo corregir estas situaciones y pasa ahora a hablar de los temas espirituales. Entonces, eh, empieza a hablar de la importancia que es para el creyente saber que tiene un don y que le fue dado por el Espíritu Santo. Entonces, que se puedan encontrar o puedan tener esa experiencia emocionante de saber que Dios nos ha dado un don y que estamos siendo útiles ejercitando ese don para el crecimiento y para edificación de la iglesia y que nosotros estamos asociados a Jesucristo en esa tarea de formar, servir, edificar a la iglesia, acompañar a la iglesia en ese crecimiento y en ese desarrollo. Luego, Pablo escribe un capítulo acerca del amor. Entonces, y se explica que cómo todos los dones deben ser ejercitados en amor. Y el amor es un fruto del Espíritu Santo y es algo que no podemos desarrollar, que nos ha sido dado por Dios. No es porque nosotros somos la fuente del amor. La fuente del amor es el Espíritu de Dios en nuestros corazones y que este, este don, este fruto, por encima de todo lo demás, es el que debemos tener. Debemos necesitamos tener el amor, el fruto del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y que de esta manera el apóstol Pablo nos enseña que se pueden ejercitar o se pueden llevar a la práctica los dones espirituales, pero lo más importante es que entendamos que la motivación es el amor de Dios por su iglesia, el amor de Dios por su pueblo. Entonces, después que habla de esta enseñanza, ahora él llega a uno de los terceros y grandes temas espirituales, que es la resurrección de Jesucristo y de nuestra propia resurrección. La gloria de la fe cristiana es que no se piensa, nosotros no pensamos con los creyentes que la vida termina con la muerte o que la vida que estamos viendo ahora lo es todo. Entonces, que siempre tenemos la mirada a más allá hacia esa eternidad. Estamos esperando con la esperanza de esa promesa de despertar en la eternidad y que esta esperanza, el apóstol Pablo en este libro empieza a explicarla. Entonces, que nosotros como creyentes busca esa enseñanza y es el sentir que el Espíritu pone en Pablo, que la iglesia pueda tener presente que esta vida terrenal no es la promesa, no es el fin, que nuestro fin es la eternidad. Entonces, eh, este, este, este capítulo 15, el apóstol Pablo lo inicia hablando acerca de
lo que es el evangelio. El tema central habla de el evangelio y muestra lo importante que es la resurrección de Cristo y que este hecho es fundamental. Aunque son importantes todos los demás, incluso la misma muerte, pero esta no tiene sentido si no ocurriese la resurrección. Vemos que también en el capítulo 4 del libro de Romanos, en el versículo 25, se nos dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para declararnos justo. En su muerte, Él quitó nuestros pecados, pero en su resurrección, Él nos dio una entrada segura y amplia al cielo. Entonces, podemos sentirnos, podemos pararnos firme en su justicia, que nos ha justificado. Entonces, fue importante la muerte para limpiarnos del pecado, pero es importante la resurrección, porque esta nos trae la esperanza y nos da amplia entrada al cielo. Pablo declaró que la resurrección formaba parte del evangelio. No había evangelio, podemos decir, no hay evangelio sin la resurrección. El evangelio no es el sermón del monte, el evangelio no son los mandamientos, el evangelio es una serie de hechos relacionados con una persona y ese es Jesucristo. Vemos que en este capítulo 15 de Primera de Corintios habla de la prominencia de la resurrección en el evangelio, las pruebas de la resurrección, la proclamación de la resurrección, el programa modelo de la resurrección y el poder de la resurrección. El apóstol Pablo dedica todo este capítulo para que los creyentes podamos entender esta verdad eterna y que es donde está cimentada nuestra esperanza en la muerte y resurrección de Jesucristo. La verdad de la resurrección de Jesús. Leemos versículo 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual igualmente retienen la palabra que le he predicado, son salvos si no creíste en vano. En el versículo 3 y 4, Pablo describía el contenido del evangelio. Aquí él está describiendo cómo puede ser de beneficio el evangelio para las personas. El evangelio no solo es un beneficio si es recibido y si uno persevera en él. Los cristianos de Corinto hicieron bien, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque ellos recibieron el evangelio, estaban permaneciendo en el evangelio, pero ahora necesitaban continuar haciendo bien y retener el evangelio que Pablo le predicó. Cada cristiano debe tomar una responsabilidad seria, no solo de tener un buen pasado, un buen presente, sino de terminar en ese buen futuro glorioso que el Señor nos ha prometido y que se consigue como el apóstol Pablo está por lo que Cristo hizo. Y él empieza a hablar de esa base del evangelio, de lo que el Señor conquistó para su iglesia y que nos manda a que podamos permanecer. En varias ocasiones el Señor Jesús hablaba de permanecer en él, permanecer en la palabra y que podamos estar adheridos a él. Pablo dijo que él había predicado el evangelio. ¿Y cuál era el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Este es el evangelio, estos son los hechos. No hay ningún evangelio aparte de estos tres hechos. Cristo murió, fue sepultado
y resucitó. Este es el evangelio y esa es la buena noticia, esa es la buena nueva. Entonces, el evangelio no nos habla de algo que nosotros tenemos que hacer o debamos hacer, de algo de lo cual debemos ocuparnos para llevar a cabo o con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias actividades. Entonces, o de algo que nosotros podamos intentar conseguir en el futuro. El evangelio nos informa de lo que Jesucristo ya él hizo por nosotros. Ya está hecho. Él murió una sola vez y para siempre en un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, el evangelio nos informa sobre ese hecho, que ya él lo hizo. Y también expresa en su muerte la sepultura y la resurrección. Ese es el evangelio. Entonces, si los cristianos de Corinto no continuaran reteniendo, un día ellos dejarían de ir al evangelio. Si uno deja de lado el evangelio, todas las creencias previas no les harán ningún bien. Eso es como, he creído en vano, pero no se trata de nosotros. Es esa elección que Dios hizo de revelar a su Hijo a nuestros corazones para que podamos permanecer y asirnos de Él y empezar a alimentarnos de Él, de esa palabra que nos ayudan a mantenernos firmes en la esperanza. Porque primeramente nos enseñó lo que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, versículos 3 y 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pablo no creó este evangelio, dice que él lo recibió, que él está enseñando lo que él recibió y no de los hombres. No fue que él fue formado, fue enseñado por los hombres, sino que Pablo fue enseñado por Jesucristo mismo, de acuerdo a lo que nos dice en Gálatas 1, 11 y 12. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo por eso habla de ese evangelio que recibió, que fue el mismo Jesús que se le apareció camino a Damasco y le reveló y le trajo el evangelio y él lo enseñó. Entonces, por eso él se dedicó a enseñar. Este no es un evangelio de Pablo en el sentido de que no fue él que creó o no fue él que moldeó para dar esa enseñanza. Es el evangelio de Pablo en el sentido de que él personalmente lo cree y lo esparce, porque él habla siempre de ese evangelio que él recibió, no que le fue enseñado. La muerte de Jesús, entonces el evangelio, la muerte de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es el centro del evangelio. Aunque la idea de glorificarse en la muerte de un Salvador era como una locura para los sentidos, para la gente común. Pero es la salvación para los que creen. Es salvación para lo que el Dios le da la fe de tener esta revelación y esta palabra de la cruz que al mundo le parece locura, para nosotros es salvación. Cristo murió por nuestro pecado. ¿Qué significa esto? Y que lo hemos explicado en otras lecciones. ¿Cómo hace algo su muerte por nuestros pecados? Muchas personas notables han muerto conforme de manera horrible como mártires por causas justas a lo largo de los siglos. ¿Es la muerte de Jesús algo que se pueda comparar con estas muertes? No, porque la muerte de Jesús, del Cordero sin mancha, tenía un motivo específico y era reconciliar al hombre con Dios.
y era que pudiésemos pasar de la muerte a la vida. Entonces, nuestros pecados fueron responsables por la muerte de Jesús. Nosotros cargamos sobre Jesús nuestro pecado, o Él llevó en sí mismo nuestro pecado, se hizo maldición para que hoy nosotros tuviésemos vida y viviéramos en bendición. Él no murió por una causa política o como un enemigo del Estado o por envidia de alguien. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús no murió como un simple mártir por una causa. Dice que muere y es sepultado. Entonces, a menudo no se piensa o no se predica acerca de la sepultura de Jesús como parte del evangelio, pero la sepultura es parte del evangelio. Es importante por varias razones. Una prueba positiva de que realmente Él murió, ya que pudiéramos entender que alguien muere y si no es sepultado, si no se da este proceso, no se asume como que la persona haya muerto. Entonces, la muerte de Jesús fue confirmada en la cruz antes de que él fuera bajado del sepulcro, al sepulcro. Podemos ver en Juan 19:31, la sepultura de Jesús es también importante porque cumplió las escrituras que dijeron y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. En Isaías 53:9, Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico que decidió donar su espacio. Ahí está el jardín de la tumba, el lugar donde fue sepultado el maestro, como una evidencia de que realmente él murió por nuestro pecado, que es una realidad. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de estos tres pasos o elementos importantes que son la base del evangelio, que son la base en la que creemos. Y dice que resucitó, y esa es la parte más importante, y que hoy estamos iniciando con estos primeros versículos como una introducción, porque todo el capítulo vamos a estar viendo la importancia de la resurrección de los muertos. Y resucitó. Esta verdad, pues, es la verdad esencial, el punto esencial del evangelio. Porque si Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados y remover nuestra culpa, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Porque no simplemente murió y nos quitó el pecado, a pesar de que Jesús cargó toda la ira de Dios en esa cruz, como si él hubiese sido pecador, como si él hubiese sido culpable de todo nuestro pecado, incluso hecho pecado por nosotros, él mismo no era un pecador. Entonces, el acto de tomar nuestro pecado fue un acto santo de dar amor por nosotros, porque nos amó. Para que Jesús mismo no se convirtiera en pecador, él cargó, para que se convirtiera en pecador, él cargó nuestra culpa, toda, entera. No hay culpa, no hay condenación. Para su iglesia no hay condenación, no hay ninguna culpa. Lo veíamos en el capítulo 8 de Romano, que también estuvimos viendo en la enseñanza de los viernes. Entonces, ese es el mensaje del evangelio. No hay condenación, no hay culpa, porque Él la llevó sobre sí mismo. Jesús tomó nuestro castigo. Él tomó esa culpa, esa condena que nos correspondía a nosotros. Él la llevó y permaneció como un salvador perfecto a lo largo de toda la prueba. ¿Y dónde se prueba su victoria? En la resurrección, que él conquistó a la muerte, que descendió al abismo y le quitó la llave. Entonces, por esta razón, él permanece y permaneció santo, aún en su muerte.
ya que era incomprensible que el Santo de Dios pudiera ser atado o pudiera ser conquistado por la muerte. La resurrección de Jesús era totalmente inevitable, era el punto fundamental, el punto más glorioso del Evangelio y que es nuestra esperanza. Y próxima semana continuamos con los demás versículos acerca de esta verdad gloriosa de que Cristo resucitó y este Evangelio nos ha sido revelado. No solo nos gloriamos en su muerte que llevó nuestro pecado, nuestra culpa, sino que Él fue sepultado como una evidencia de que realmente Él murió. Y como dice la palabra, y el apóstol Pablo lo especifica, como dice la Escritura, murió por nuestros pecados en una muerte de cruz, fue sepultado y resucitó. La próxima semana continuaremos hablando acerca de esta importante enseñanza de la resurrección del pecado, la resurrección de la muerte, la resurrección que tendremos amplia entrada al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a continuar viendo la prueba de la resurrección a partir del versículo 5 en adelante. Y podemos también ver en este mensaje del apóstol Pablo cómo es un punto crucial para la iglesia proclamar esta resurrección, que es donde está nuestra esperanza. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con este hermoso capítulo 15 de Primera de Corintios para que cada creyente que escuche esta enseñanza pueda afirmar su corazón y pueda abrazar la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús por esa resurrección que Él ganó y que dice que en Él nosotros tendremos una resurrección a la vida eterna para tener amplia entrada al reino de los cielos. Dios le bendiga. No olvide compartir esta enseñanza con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal de YouTube, un canal que se ha abierto con el propósito de poder traer estas reflexiones de la palabra sin ninguna mancha o sin ninguna contaminación de doctrinas o enseñanza o filosofía humana o testimonios personales. Estamos explicando la palabra porque sabemos que por ella el Espíritu Santo va a traer la revelación que usted necesita en su vida para seguir avanzando en su proceso espiritual y que vamos a estar en este proceso hasta que Cristo venga. Dios le bendiga y continuamos la próxima semana.